Estimado doctor y compañeros, muy buenas noches. En este video vamos a realizar una simulación de audiencia sumaria, instalación y alegatos iniciales. Señor secretario, por favor, proceda a la lectura. Muchas gracias, señor juez. Muy buenos días. En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de mayo del año 2025, se declara instalada la audiencia correspondiente al proceso número 789-2025, seguido por el señor Mario Herrera, en contra del abogado José Zambrano, por presunto incumplimiento de contrato de prestación de servicios profesionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. Gracias, señor secretario. Se declara instalada la audiencia. Se dará paso a la fase de alegatos. A continuación, la intervención de la doctora Mary Pilamonga, abogada de la parte actora. Tiene la palabra. Muy buenos días con todos los presentes. Gracias, señor juez. El día de hoy comparezco en presentación del señor Herrera, quien celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado Zambrano, para presentarlo en un proceso de carácter laboral. En dicho acuerdo se pactó una tarifa de $3,000 por todo el proceso, en los cuales mi representado cumplió oportunamente con el pago anticipado del 70%. Señor juez, pese al cumplimiento parcial por parte de mi representado, el abogado demandado incumplió de manera injustificada sus obligaciones contractuales al no comparecer a la audiencia inicial del proceso, el mismo que provocó el archivo de la causa y generó perjuicios evidentes a los derechos e intereses de mi representado. Señor juez, de acuerdo con el artículo 1561 del Código Civil, los contratos obligan a las partes a cumplir en este caso. Mi representado cumplió con el pago acordado actuando de buena fe según el artículo 1562. Conforme al artículo 1579 del Código Civil, quien no cumple su obligación contractual está obligado a indemnizar. Por lo tanto, señor juez, solicito se declare el incumplimiento y se ordene la devolución del dinero y el pago por daños y perjuicios de mi representado. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, señorita abogada. A continuación tenemos la intervención de la abogada Talía Lachimba de parte del demandado. Señor juez, quienes comparecen a esta audiencia, muy buenos días. Señor juez, no negamos la relación contractual, pero, pero el incumplimiento no fue la culpa del profesional. El señor Herrera no entregó los documentos claves a tiempo, lo que impidió preparar la defensa. Además, el contrato establecía que el pago era por asesoría legal, no por representación completa. En virtud del principio de contradicción, la parte que represento se encuentra plenamente habilitada para ejercer su derecho a la defensa y controvertir los hechos alegados. En particular, para evidenciar que la contraparte incumplió con su deber de colaboración procesal, lo que afectó el normal desarrollo del proceso. A este respecto, es pertinente mencionar lo dispuesto en el artículo 1455 del Código Civil, que establece que en los contratos bilaterales ninguna de las partes está obligada a cumplir su prestación si la otra no ha cumplido o no se allana a cumplir la suya. En consecuencia, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del cliente, no puede exigirse a mi representado el cumplimiento de su prestación profesional. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, señorita abogada. Luego de escuchar las dos partes, concluyo la primera fase. Esta judicatura decreta un receso de 24 horas. Se convoca a la parte de la fase 2, práctica de pruebas de alegatos finales y resolución. Continuamos con la fase 2, pruebas, alegatos finales y sentencia, reanudación y etapa de pruebas. En esta fase, mi rol será de juez. Se reanuda la audiencia dentro del procedimiento sumario conforme a lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico General de Procesos. Damos inicio a la etapa de práctica de prueba. Se concede el uso de la palabra a las partes, a la parte actora para que proceda con la presentación y sustentación de su prueba.
Doy la Mu- palabra a la abogada Mary Pilamonga. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en respaldo de los hechos expuestos y conforme a lo previsto en el artículo correspondiente del COGEP, solicito se sirva tener por anunciados y valorados los siguientes elementos probatorios que se acompañan con copias debidamente certificados. Copia del contrato de servicios firmados, comprobante de pagos, eh, copias del acta de archivo del proceso laboral y por último correos electrónicos solicitando explicación por la inasistencia del pago. Señor juez, solicito en consecuencia que dichos documentos sean valorados conforme a las reglas de la sana crítica en el marco del principio de libertad probatoria. Desde aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias, abogada Pilamonga. Se admite la prueba documental. Doy el paso a la abogada Talia Lachimba. Gracias, señor juez, por cederme la palabra. En este caso, ofrecemos como prueba lo siguiente. La captura de mensajes donde se solicita una y otra vez los documentos al cliente y que ante esto no hubo respuesta alguna. También se presenta el informe personal sobre el intento de preparación de defensa. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, abogada Lachimba. Quedan debidamente incorporados al proceso los elementos probatorios presentados por ambas partes. Con ello se da por concluida la etapa práctica de pruebas dentro de la presente audiencia. Procedemos con los alegatos finales. Abogada Mary Pilamonga. Muchas gracias, señor juez, por cederme la palabra. Señor juez, se ha demostrado que mi representado pagó por un servicio que no fue prestado, lo que constituye un incumplimiento contractual grave con perjuicios económicos y morales hacia mi representado. Por lo tanto, señor juez, solicito se declare la responsabilidad civil y se ordene la indemnización indebida. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor juez. Gracias, abogada Pilamonga. Concedo la palabra a la abogada Talia Lachimba. Con su venia, señor juez, procedo a mencionar que el contrato era de asesoría, mas no de representación completa, lo cual hubo negligencia del cliente al no entregar los documentos. Muchas gracias, señor juez. Gracias, abogada Lachimba. Pues conforme a lo dispuesto en el artículo 338 del Código Orgánico General de Procesos, esta judicatura procede a emitir resolución de forma oral. Luego del análisis de los elementos procesales y probatorios, se determina que el abogado José Zambrano incurrió en incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales. No se justificó de manera suficiente su inasistencia a las gestiones encomendadas y se ha verificado tanto el pago efectuado por el actor como la existencia de una legítima expectativa de representación legal. En virtud de lo expuesto, se acoge a la demanda y se dispone de lo siguiente. 1. La devolución de $2,100. 2. El pago de $500 por conceptos de daño moral. Y 3. Las costas procesales a cargo del demandado. Notifíquese. Estimado doctor y compañeros, luego de realizar esta simulación de una audiencia sumaria, nos ha permitido evidenciar cómo se aplican de manera práctica principios procesales fundamentales, como el derecho a la contradicción y a la defensa contemplados en el COGEP. Durante el ejercicio se constató el incumplimiento de un contrato por parte del abogado demandado, lo que motivó al juez a disponer tanto la devolución del dinero como una indemnización por daño moral. La audiencia puso de manifiesto la eficacia del procedimiento sumario para resolver de forma rápida y efectiva casos en los que los hechos son claros. Asimismo, subrayó la importancia de la responsabilidad profesional en el ejercicio del derecho y reafirmó el valor del proceso judicial como medio para alcanzar justicia y reparación. Esta práctica permitió comprender cómo se conjuga la técnica procesal y búsqueda de una solución justa. Estimado doctor y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias.
estimado doctor.